fácil hablar de valores cuando todo está bien, cuando el entorno acompaña, cuando hay apoyo, cuando lo correcto es común. Pero la verdadera prueba aparece cuando el entorno no ayuda, cuando la presión social empuja hacia otra dirección, cuando lo fácil parece más atractivo que lo correcto, cuando hacer lo correcto te hace ver diferente o incluso incómodo. Porque tener valores no es repetir palabras, es sostener decisiones. Es actuar con coherencia cuando nadie te está escuchando o viendo. Es mantenerte firme cuando sería más sencillo ceder. Es elegir lo correcto, incluso cuando cuesta. Y en un mundo donde muchas veces se normaliza lo contrario, la pregunta es inevitable. ¿Cómo formar valores reales cuando el entorno no siempre nos respalda? Bienvenidos a Hablemos como hombres. Hoy vamos a tener un capítulo bastante interesante. Vamos a hablar sobre aquellos valores que tenemos en la sociedad, pero también en el aspecto de cuando el entorno no ayuda. En esta ocasión tenemos como invitado a un gran padre de familia, una gran persona. Lo considero un hermano, un amigo, es mi compadre. Y él nos va a estar acompañando en este capítulo, dialogando con respecto a este tema. Él es psicólogo, recién egresado en psicología. Y pues los conocimientos que tiene como padre de psicología, pues nos va a poder ayudar para llevar a cabo un diálogo efectivo. Así que, sin más por el momento, le doy la bienvenida a mi compadre, a mi amigo Manuel Ordóñez. Bienvenido. Hablemos como hombres sin miedo ni roles, que la fuerza también nace en los corazones. No es menos el que siente, menos el que ve. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Gracias, te agradezco demasiado que hayas aceptado este llamado y que estés aquí presente en un capítulo más de Hablemos como hombres y que hoy nos platiques tu experiencia en el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes que nada, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, Grau. Al contrario, gracias a ti, compadre, por la invitación a uno más de tus proyectos. Aquí estamos con toda la felicidad, la emoción de formar parte de esto. Y pues aquí estamos en lo que se pueda, presentes. Y pues adelante, vamos a ver de qué podemos platicar sobre el tema y que se vaya dando. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y es uno de los temas que me gustó bastante, aparte de porque es algo que lo que yo trabajo. Pero vivirlo y conocerlo desde tu parte psicológica que recientemente culminaste y sobre todo mezclándolo con tu paternidad, creo que vamos a tener una excelente charla el día de hoy. Compadre, antes de meternos de lleno al tema, me gustaría platicar un poquito o que nos platicaras un poquito tu perspectiva de cómo eres como persona de lo que la gente no normalmente ve. Cómo eres detrás, cómo eres como amigo, como padre, como compañero, detrás de lo que posiblemente a veces la gente no ve. Cómo eres normalmente. Pues para empezar, no soy muy normal que digamos. Pues mira, yo me considero internamente alguien muy afectuoso, muy cariñoso, alguien abierto, en quien puedas confiar, en quien puedas contar, siempre que necesites, siempre que algo se ofrezca. Si en mis manos está, créeme que no dudo en darlo, ¿sí? Me enseñaron a ayudar, a aportar, a extender la mano a quien lo necesite, porque desde pequeño, pues a mí me han brindado apoyo personas que a veces ni conocía y daban ayuda de cualquier tipo, de cualquier índole. Entonces, yo crecí aprendiendo esa parte, crecía aprendiendo que la mejor manera de sobrellevar en la sociedad, pues es ayudando a las personas. Había un programa cuando estaba pequeño, hace muchísimos años, un programa venezolano de comedia, de comediantes, donde el conductor principal terminaba con una frase. Siempre decía, y recuerden, hace el bien sin mirar a quién. Y desde chiquillo esa frase se me ha Ujú. quedado grabada, inclusive a mis hijos se las he tratado de inculcar,
de que sin importar quién sea, si alguien necesite ayuda, ayuden. Ujú, Actualmente vivimos en una sociedad donde si no me compete, si no es de mi círculo cercano, si no es de mi familia, ni los volteo a ver, ni los ujú, ayudo, ni nada. O sea, no me interesa porque como no me perjudica a mí, ujú, pasamos de la... Y muchas de las veces nosotros somos los ángeles en esas situaciones, gente desconocida, gente extraña que está pasando por una situación y tenemos la oportunidad de ayudar. Yo les enseño a mis hijos, ayuden y les he explicado esa frase. Haz el bien sin mirar a quién, no importa quién, tú haz el bien, tú ayuda. Si alguien te necesita, tú ve y extiende la mano. Sabemos que puede ser un ujú, arma de doble filo y puede ser contraproducente porque pues es una sociedad ya muy dañada actualmente y a veces se prestan situaciones eh, previamente planeadas para hacer daño a las personas de bondad que quieren ir a ayudar, ¿verdad? Pero pues igual, pues es un riesgo que de cierta manera podemos correr, pero siempre ujú, pues ayudar a quien lo necesita. ujú. Ahorita que hablabas de tu infancia, me gustaría también, casi con todos aterrizamos esa parte de cómo fuiste criado, cómo fue tu evolución de tu crianza desde pequeño, qué fue aquello que tú absorbiste aparte de lo que compartiste ahorita para ser la persona que eres hoy en día en una vida adulta. Pues mira, yo nací en los ochentas, Ujú, en 1985, entonces me tocó crecer en los noventas. ujú, Vengo de una familia pequeña, tengo nada más a una hermana 5 años menor que yo, tengo a papá y mamá. Y cuando estaba pues niño, mi papá ha trabajado en la industria maquiladora desde siempre, toda su ajá, vida. Entonces, estuve más arraigado pues a la crianza por parte de mi mamá. Y pues ella nos enseñó eso, que siempre había que trabajar para ganarte pues lo que tienes, lo que mereces, ujú, para granjearte las cosas que te daban, decía ella. Y de ella pues también aprendí esa parte del ayudar siempre a quien necesitaba. Mi mamá trabajaba en los productos de belleza, de catálogo, pero a veces también ayudaba pues a las vecinas, con la mamá viejita que necesitaba ayuda y pues mi mamá ahí estaba dedicada ayudándole y a veces le daba un pago, una mm, compensación por la ayuda, a veces no, pero yo veía esa parte porque mi mamá decía, pues es que necesita a quien le ayude. Entonces yo crecí con esa idea de que pues tenemos que ayudar ujú, y, y a la fecha pues es lo que corre por mis venas pues el tratar de ayudar. No soy quien resuelve todo en la vida. Muchas de las veces sí he dicho, ¿sabes qué? Pues no puedo, pero trato de si yo no puedo, decir orientar. ¿Sabes qué? No puedo, ujú, pero mira, puedes hacer esto, puedes ir con tal persona, te pueden ayudar, te pueden echar la mano, pero pues también a veces uno tiene sus limitaciones y, pues sus situaciones también que lo limitan para eso. Pero pues sí, yo crecí con esa enseñanza, esa crianza, ujú, esos valores y es lo que trato pues de inculcarle a mis hijos más que nada. ujú. Sí, sí, sí. Y ahorita ya mencionabas un poquito de esa parte, ¿no? De a lo que vamos a aterrizar hoy, la importancia de los valores y luego sobre todo cómo influye hoy en día la sociedad para que esos valores se lleven adelante. Pero previo a encaminarnos ahora sí como que al tema, porque creo que va a ser un tema bastante controversial y no para generar discusión entre nosotros, sino para argumentar ciertas cosas de la sociedad. Pero me gustaría preguntarte, yo lo conozco, yo lo sé, porque te conozco, ya de bastante tiempo, que elegiste estudiar después de a lo que normalmente la gente lleva sus niveles de preparación educativa, ¿no? Se va a primaria, secundaria, prepa, carrera universitaria. Tú lo hiciste después y elegiste una carrera muy significativa en el mundo social, como lo es la psicología. ¿Qué te orilló a irte por esta carrera y ser ahora un profesional de esta carrera? Bueno, como bien dices, no fue en secuencia académica, como podría decirse, este, pero desde la prepa me llamó mucho la atención, la carrera de psicología, entendiéndose
en el concepto de que es la ciencia, pues que estudia el comportamiento humano. Ujú, Eh, Veías o conocías personas o vivías situaciones o veías la televisión, veías las noticias, veías programas en vivo y me daba curiosidad el por qué actuaban así las personas. Me gustaban mucho los programas de misterios sin resolver, de crímenes, etcétera. Entonces, me llamaba mucho eso la atención, la conducta de la persona, por qué hace lo que hace, qué lo ujú, orilla a hacer las cosas que hace, inclusive para bien, tanto las personas buenas porque son buenos, las personas malas porque son malas. Por azares del destino, uno toma sus decisiones, adolescente, joven, y pues yo ya no continué con la universidad después de la prepa. ujú, Después, yo comencé a trabajar, me quedé ya en el trabajo, avanzaron los años, surgió mi familia, hice mi familia, me dio la oportunidad de volver a estudiar por situaciones del trabajo, pues para poder crecer dentro de la ujú, empresa en la que estoy laborando. Y yo lo puse en el contexto de que si voy a estudiar algo, pues ¿por qué no estudiar algo que siempre había querido? Al menos para tener el conocimiento, que era ujú, algo que siempre me había llamado la atención. Por eso es que decidí retomar el sueño que había dejado pues truncado de cierta manera, estudiar ujú, la carrera de psicología. Oh, sorpresa, que cuando entro y empiezo a aprender, a llenarme de esta carrera, wow, completamente enamorado. Dije, ujú, definitivamente, y un error que ya no puedo corregir, pero que ujú. sí puedo ir cambiando en adelante. Sí debí haber estudiado esto desde el momento que me correspondía, a la edad que me correspondía, pero si ya lo estoy haciendo ahorita, sacarle todo el provecho que se pueda. Y no tienes idea la satisfacción que me ha traído todas las cosas que he aprendido y todas las áreas de oportunidad que se han presentado y las ayudas que he podido brindar gracias al conocimiento pues, Ujú. que he adquirido. Muy bien. Muy bien, fíjate, ahorita que mencionabas parte de tu infancia, mencionaste algo ya muy claro de lo que íbamos a trabajar el día de hoy, la práctica de los valores, ¿no? La importancia de los valores manifestados desde el hogar. Y tú lo reflejaste o lo platicaste desde que tú lo tuviste realmente desde la infancia, ¿no? ¿Cuánto influyen los papás para que los niños crezcan con una práctica en valores? Pero para comenzar, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva como papá, pero también de tus conocimientos en psicología, ¿qué son realmente los valores en la vida diaria? Bueno, los valores en la vida diaria en la actualidad eh, son acciones lamentablemente, desde mi punto de vista, lamentablemente escasos. Son acciones, son prácticas que hemos estado dejando de realizar, pero pues como dices tú, porque desde el hogar, desde la escuela principal que tenemos para la vida, pues los hemos dejado de fomentar, de inculcar a nuestros hijos o a las personas que tenemos a cargo dentro de nuestro hogar. Ujú, Son acciones, son actividades que hemos estado haciendo a un lado por el beneficio propio, ¿sí? A veces no nos interesa la situación que está a nuestro alrededor, nuestro entorno, si no me afecta. Si me afecta, entonces ya lo pongo en práctica y eso ujú, siempre y cuando me convenza, ¿sí? Me convenga, perdón. ujú, Los valores son actividades, acciones que a la sociedad nos fortalece, nos hace una sociedad efectiva, afectiva, funcional y pues hecha de respeto y tolerancia para seguir adelante, seguir prosperando, seguir produciendo una armonía como vida, como sociedad, como personas, como individuos. Y son las acciones que nos llevan a alcanzar una paz a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Sí, al final de cuentas, el ser humano lo que debería de buscar sería pues su paz, su tranquilidad, y esto se alcanzaría únicamente con los valores pues previamente inculcados en casa o aprendidos en la escuela, ujú. pero pues llevados a la práctica, sí, en nuestro entorno. Sí es. Fíjate, en estos días, como tú sabes y como la gente sabe, pues, brindo sesiones enfocadas a valores en las escuelas.
Y me decía un alumno, o sea, ¿por qué si nuestros papás nos enseñan valores en la casa, por qué nos vienes y nos enseñas valores aquí? Esa era su pregunta. Pero previo a la pregunta y antes de que iniciara yo la clase, en el pase de lista, cuando le digo su nombre, menciona algo muy gracioso que regularmente los niños responden, que en lugar de decir, y yo creo que a lo mejor tú recuerdas porque es un chiste muy viejo, de que cuando dices presente, decían los niños presidente, ¿no? Entonces Sí. yo le digo al niño, le digo, o sea, estoy aquí porque se supone que te enseñaron valores o te enseñan valores en tu casa, pero estoy aquí con personas como tú que a lo mejor se quieren hacer el graciosos y faltar el respeto a la persona que está enfrente. Digo, porque eso es una falta de respeto lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, como que agarró la onda y todos los demás chavos así de que, uy, ya te regañaron y te llamó la atención, ya ves, por hacerte el gracioso. Entonces, regularmente, ¿por qué todavía se siguen fortaleciendo valores en este campo, a lo mejor escolar? Por lo mismo de que la sociedad a lo mejor absorbe, ¿no? La pauta de que, este, a pesar de que lo tenemos que enseñar desde casa, aún así lo llevan a un contexto e influye demasiado, ¿no? El contexto social sobre la práctica de valores como tal. Y, te digo, y esa fue mi respuesta que yo le dije. Entonces, encaminándonos a lo que contestábamos ahorita y lo que decías, ¿crees que hoy en día es más difícil mantener los valores en esta actualidad, en este año 2026? Y porque ahorita que mencionabas tú tu pasado, o sea, creo que los valores en los años 80 90 que nos tocó vivir, crecer, los valores era algo insertado a la sociedad y tú no podías faltar el respeto a un adulto, no le podías faltar el respeto a tu igual, ¿no? O sea, y tampoco hablemos hasta en el género, ¿no? O sea, te enseñaban a no faltarle el respeto a una mujer. Incluso a la mujer se le enseñaba el respetar al hombre, ¿no? Cosas distintas que vemos hoy en día de que al niño se le sigue enseñando de que respete a la mujer, pero a la niña le enseñamos de que si alguien te dice algo, pégale y respóndele con una violencia, ¿no? Y por eso pasa todo lo que pasa con las manifestaciones. Pero no nos vamos a meter en eso, ¿no? Porque no va al tema. Bueno, ahorita más adelante a ver si sale. Pero, pero, ¿tú qué crees? En este pleno 2026, ¿crees que hoy en día es más difícil mantener los valores sociales y también los valores pues, que se trabajan desde casa? Contestando directa y objetivamente tu pregunta, sí, sí es más difícil. Ujú, Tradicionalmente conocemos la familia, está compuesta por papá, mamá, hijos, ¿verdad? Papá es el proveedor, es el que sale a la chamba, es el que va a cazar a las presas, la comida, y la mamá es la que se queda en casa. Ponle, los dos inculcan los valores, pero al ejercer esta dinámica que el papá se ujú, va, la mamá se encarga de inculcarles, de ponerles los ejemplos, de ponerles incluso las sanciones en caso de faltar a esos valores que se les está enseñando. Y al llegar el papá, estamos acostumbrados, ojo, estamos hablando de una situación tradicional, que casi ya no hay. ujú, Llega el papá y luego las quejas, ¿verdad? Y el papá reforzaba. Si tu ujú. mamá te está diciendo que guardes silencio, tienes que guardar silencio. Y se reforzaba la enseñanza. En la actualidad, no estoy diciendo que no se pueda. Es más difícil, que es la pregunta, que es la respuesta a tu pregunta, Ujú. porque estamos ya en una situación donde, pues, ambas partes tienen que salir al trabajo. Y hay situaciones donde falta una parte. Hay mamás solteras, hay papás solteros, los dos papás trabajan. Entonces, es un poco más complicado dirigir o guiar los valores hacia los niños, los hijos, pues, que tenemos en casa. No es imposible, pero sí es un poco más complicado. Sí, Sí, todas las familias en la actualidad tenemos o enfrentamos pues ese reto, cómo seguir inculcando buenos valores y cómo asegurarnos de que se están quedando arraigados con nuestros hijos esos valores si no estoy pues tanto tiempo con ellos, si hay la mitad de un día en la que no sé nada de ellos, sí, sí, sea sí. donde los dos trabajamos o donde nomás hay papá, donde nomás hay mamá. Tristemente hay casos donde ni papá ni mamá y están con la abuela, están con los tíos.
y pues menos hay cómo asegurarse de que se están guiando en base a buenos valores. Sí es. Y hoy en la mañanita, casi al mediodía, para el día que salga el capítulo, pues ya ha sido en el transcurso de la semana. Pero en el día de hoy, en el mediodía, surgió una nota en México, en este caso en el estado de Michoacán, en donde un alumno de 15 años entró a la escuela y agredió a una maestra. Fue violencia, fueron disparos hacia una maestra y hacia una administrativa. Pero más allá igual todos aquí vamos a poner la nota para que lo ubiquen, pero más allá ya del hecho violento, esto lo veníamos experimentando en casos en Estados Unidos, ¿no? Que pasa demasiado los casos de violencia en escuelas y que hay estudios psicológicos que dictan y a lo mejor te tocó a ti analizarlos, que se ha hecho análisis al respecto a las reacciones de alumnos, a las reacciones del joven, a las reacciones del adolescente ante este índole de violencia, ¿no? Pero la nota de hoy llega al tema que que estamos trabajando ahorita, ¿no? De qué pasó, o sea, qué valores, qué sentimientos, qué emociones se rigen aquí para que un adolescente haya atacado de esta forma por el hecho de que se le negó el acceso en una ocasión a la escuela por el hecho de haber llegado tarde a la escuela. Entonces, eso no es un pretexto, ¿no? Que orille a hacer un acto de esto. Volvemos a lo mismo y lo que platicabas ahorita, ¿no? De que antes, eh, desde que papá, mamá insertaban esos valores, tú sabías que tenías una responsabilidad de que si llegabas tarde, pues, ibas a tener una consecuencia, ¿no? De que posiblemente era el negarte a entrar a la escuela. Entonces, por eso muchos nos esforzábamos por llegar temprano, cumplir con las tareas, siempre respetando a los compañeros, a los maestros, pero eso lo poseías desde casa. O sea, en casa pasaba todo eso. Hoy en día, más allá de lo que pasó, vamos a llegar a un momento en el que tenemos que cuidarnos hasta lo que dices, lo que haces, o en este caso como adulto, ¿no? De que te puede pasar algo por el estilo. Entonces, ¿tú qué análisis le darías a este caso? ¿Qué diagnóstico podrías decir tú de en primera instancia desde el sentido psicológico, incluso hasta el sentido paternal, de qué posiblemente le pasó en la mente o en el universo de este joven para hacer lo que hizo? Mira, eh, es muy grande el concepto o la evaluación Ujú, como uno está solicitando para esta situación. Pero antes de decirte, te quiero comentar una pequeña anécdota. Estás mencionando de cómo antes nos esforzábamos por cumplir con un reglamento, en este caso de la escuela, ¿verdad? ujú, Llegar y que se la asistencia, porque si no, vas para atrás, te regresaban. ujú, Me estoy acordando de en una ocasión, este de donde yo vivía con mis papás a la primaria, estaba en sexto de primaria, no vivía muy lejos, vivía relativamente cerquitas a como están ahorita las distancias. Pues se me hizo fácil un día, sé que se me está viniendo a la mente, a la memoria, que con uno de mis vecinos que íbamos a la misma ujú, escuela, de hecho éramos muchos, pero él era pues más mi amigo más cercano, entonces se nos hizo fácil o se me hizo fácil y nos fuimos a la escuela. Antes de llegar, porque siempre nos encaminaba una mamá, antes de llegar, escuché a mi mamá gritarme, Meni, Meni, pues voltea, te habla tu papá. Pues ahí voy para atrás. Me regresé hasta la casa con mi mamá. Mi amigo, pues él se fue a la escuela, ya estamos casi llegando. Llegando a la casa, igual pues eran otros tiempos, ¿verdad? Era ujú, otro México. Llegando a la casa, nomás escuché a mi papá que me dijo, a ver, volteate. Y ¡zas! Un cintarazo. Y ¡zas! Otro Otro. cintarazo. Primera y última vez que te vas solo. Aquí se respeta a tu madre y te tienes que ir con ella. Si ella te dijo yo te llevo, te vas con ella a la escuela, no te manda solo, etcétera, etcétera, etcétera.
pues un montón que los papás de Ujú. antes Sí, sí, sí. acostumbran a, ¿verdad? Pero pues no estoy a favor, ni lo estoy Ujú. aplaudiendo. Una anécdota de algo que viví, de algo que pasó, pero pues es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se arraiga al valor, ahorita, el valor del respeto? Ujú. Respeta las reglas, respeta que vas con tu mamá, respeta para irte a la escuela, respeta, etcétera. El valor del respeto. Entonces, este, pues ya, quería dejar nada más eso como anécdota ahí, para que lo tomen en cuenta o anoten el ejemplo de lo que pueden hacer los futuros papás. No se crean, así no lo hagan. Así no se hace. No se hace, porque sí dolió. Ya en la actualidad, pues obviamente ya hay muchas maneras de educar que no necesariamente con violencia, que ya volviendo al tema de esta situación, pues es que no sabemos qué fue lo que pasó ahí, Ujú. bueno, no conocemos bien la historia que hay trasfondo en cuanto a su mentalidad, en cuanto a sus emociones, en cuanto a su crianza, porque Ujú. también pues, influye mucho la sociedad, el entorno donde vas creciendo. Un ejemplo, si es hijo de madre soltera y ella lo inculca con los mejores valores, pero pues están los videojuegos, están las malas Ujú. amistades, está todo un entorno de posibilidades que le pudieron haber enseñado de que se hacen las cosas como él quiere. Si llega tarde, lo tienen que dejar entrar. Y si no, órale, qué facilidad ahorita es de conseguir Ujú. un arma y de tomar esas decisiones, esas acciones. Ujú. Aparte, son decisiones que están tomando jóvenes, adolescentes, que su madurez emocional todavía no, en la actualidad, en esa edad, todavía no están diferenciando bien entre el bien y el mal. Ujú. Creen que nada más se hace lo que yo quiero, como yo quiero, y punto, y se acabó. ¿Dónde está el resto de la familia? ¿Dónde está la sociedad que tal vez ve cómo va creciendo? Y como te dije en un principio, como Ujú. no me incumbe a mí, pues yo no me meto. Yo veo que mi hijo va en malos pasos, lo oriento. Veo un niño que no es mi hijo, que va en malos pasos, pues hay que Dios lo ayude. Y Ujú. yo como persona también empiezo a fallar porque no estoy interviniendo ante una situación delicada, una situación Sí. peligrosa en cuanto a la formación de esa persona. Porque mi hijo, sí, yo me esmero porque crezca bien, pero ¿y él? En algún Ujú. momento van a crecer los dos niños y uno va a estar entre el bien y entre el mal. ¿Por qué? Porque no es la misma crianza, no es la misma Ujú. enseñanza, no son los mismos valores. Exacto. Porque aún cuando estás creciendo en el lado negativo, por decirlo así, también te enseñan valores, pero son valores negativos, valores Ujú. egoístas. Sí, Hay sí, una sí. canción de Alex Lora, no recuerdo el nombre, estoy tratando de hacer memoria, pero no se me viene, donde Él lo asesinó. Era un niño jugando al ladrón. Solo tenía 17 años. Bien vividos, mal vividos, qué sé yo. habla precisamente de una situación así, de un Ujú. niño que se le hizo fácil y asaltó y salió corriendo y el policía le disparó. Y apremiaban al policía, pero en la ocasión te hace reflexionar de que, ¿y dónde estaban los papás? Ujú. ¿Y dónde estaba la sociedad que no le inculcó que esas cosas, por muy fácil que son, no está bien? ¿Sí me Ujú. explico? O sea, Sí, sí, sí. ¿dónde estamos como sociedad? En primera instancia, ¿dónde estamos como familia? Cuando en nuestro propio núcleo vemos esas situaciones y dejamos que pasen, que Ujú. sucedan. ¿Qué valores estamos enseñando? Ujú. Y en segunda instancia, ¿dónde estamos como sociedad? Somos una simbiosis y aquí todos nos vemos afectados por las decisiones de otros. Ujú. No vamos Sí. lejos. Ahorita está una situación bélica muy alarmante que ni siquiera está en nuestro país, pero Ujú. también nos va a tocar ahí una situación. Ujú. Sí, sí, sí. Y ahorita que mencionabas el flujo de cómo nos condicionaban a enseñarnos las cosas. Es algo que nosotros como adultos, quienes crecimos en los 90s, 2000, crecimos quizás con ese pequeño trauma, ¿no? De que el flujo de violencia para educarte era lo que te arraigaba, ¿no? Pero yo a veces platico con los papás en los talleres que me toca impartir y siempre les digo, o sea, los que enfrascamos en la violencia, que está mal, sí. Pero si quitamos el flujo de violencia, y nos quedamos con las formas de enseñanza de los papás de antes, podemos rescatar cosas favorables, ¿no? O sea, la parte de guiar, la parte de que aprendías las cosas, quizás a la mala, pero eso de grande te valora, ¿no? Lo que hoy en día vives. Y no sé si viste la nota del juego
de Monterrey Chivas que pasó el fin de semana pasado, en donde cachan a un papá golpeando a su hijo adolescente menor de edad, el video nada más reacciona cuando le está dando unos zapecillos al muchacho y el muchacho todo así agachado y todos pues ya déjalo, esto y lo otro. Papá. Posteriormente, sí, o sea, el papá que lo dejara. Posteriormente, el papá sale a decir, incluso con testimonios, ¿no? De gente que lo vio, pues de que al final de cuentas el papá estaba haciendo una corrección a lo que el joven hizo, ¿no? Porque creo que después de que él se tapó el penal, él avienta cerveza a los aficionados de Monterrey y el papá lo que hace, pues, es darle unos zapes de que eso no se hace. En los años 90 hubiera sido normal, ¿no? El papá lo está corrigiendo, ¿no? Y creo que aunque hubiera existido teléfonos en el 90 nadie lo hubiera grabado, nadie lo hubiera hecho nada. Pero estamos en los años 2026 y darle un zape a un menor de edad ya es motivo de alarma, ¿no? Ya es de... Porque te fijaste en la reacción después de que lo estaban grabando, pues claro que el papá se puso violento de que lo estaban grabando, pero nadie sabía lo que en verdad pasó detrás de. O sea, nadie se había dado cuenta de lo que había pasado detrás de. Entonces, hoy en día educar con violencia no es lo ideal, como decíamos ahorita, de que son consejos que no deben de agarrar, no, pero el que sí puedo educar con firmeza sí puede ser una buena opción. O sea, el tener firme, ¿no? Sí, sí, porque, o sea, no estoy diciendo que con violencia se funcione, Ujú, aunque aquí a mí nos tocó que sí funcionó. ujú, Es, pero si quitamos la violencia, ¿por qué la vamos a cambiar? O sea, ujú, ¿qué método vamos a utilizar entonces? No estoy diciendo tampoco para que no se vaya a malinterpretar como el video, de que, ujú, bueno, es que no encuentro otro método, bueno, la violencia. No, más bien te invito a que cambies la violencia, pero ¿qué método vas a utilizar? Porque en la actualidad me ha tocado ver casos donde sí, quito la violencia, pero ya no existe esa disciplina rígida de que se ujú, tiene que respetar ciertas reglas, ciertas situaciones. Ahí están los niños que hacen berrinches en los supermercados y ujú, no se les dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué vas a utilizar como método para que te respeten a ti y para que empieces a generarle esos valores? sí, De que sí, tiene que tener modales, tiene que tener educación, tiene que respetar el lugar en el que está, ujú, etcétera. sí, ¿Sí? sí, sí, O sea, la violencia definitivamente no, en esto estamos completamente de acuerdo, pero sí ujú, tenemos que, ¿cómo entonces los vamos a educar? ¿Hay que hablar con ellos? Sí, hay que hablar con ellos. ¿Hay que ser amigos de nuestros hijos? Sí, hasta cierto punto y en ujú, ciertas situaciones. Hay que nuestros hijos, bueno, al menos hablando desde mi experiencia, mis hijos saben que soy su amigo, que soy su compa, pero también saben que soy su papá. ujú, Inclusive ellos entienden el cambio de tono de voz y dicen, ay, no, está molesto, nos está hablando de manera seria, entonces esto va en serio, aquí no hay bromas, ujú, aquí no hay correo. Y cambia todo alrededor, porque dicen, ujú, ok, ahorita es papá disciplinado con reglas. Y sí, a veces es, papá, cotorrón, es compa, esto, y mucho relajo, ujú, bla, bla, bla. Sí, pero hay que entender también esa parte, cómo entonces los vamos a educar, porque si no, entonces esto se nos va a salir de control ujú, y va a pasar pues todo lo que actualmente pasa. sí, 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 ¿Cuántos niños, no has visto noticias donde cuántos niños se alteran demasiado porque les quitas un videojuego, porque les quitas el teléfono celular y empiezan inclusive hasta a golpear a la mamá? He visto videos en ujú, las noticias donde van en el metro y empiezan todos alterados a golpear a la pobre señora, e inclusive hasta al papá, y como mencionaste ahorita, por miedo a la reacción legal que pudiera ujú, ocurrir, papás se atan de manos y pues ya no pueden hacer nada. sí, Pero desde pequeños, ¿qué les estamos enseñando? Si buscamos ujú, una causa, yo diría, nosotros, yo como papá, desde pequeño, ¿qué le estoy enseñando? ¿Que es ujú, difícil? Sí, es muy difícil. ¿Que es complicado porque soy papá soltero, mamá soltera? Sí, sí, es muy ujú, complicado. Pero son retos, pues, que tenemos que enfrentar al final de cuentas. sí, 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 Estos valores, si no los enseñamos en un principio en casa, en la calle van a aprender otra clase de valores, otra ujú, clase de lealtad
a otro tipo de personas, a otro tipo de situaciones. Ujú. Sí, sí, sí. Ahorita mencionabas la parte importante de que tenemos como adultos, ¿no? Deja tú lo que tenemos como papás, pero también como adultos tenemos una gran responsabilidad de ser el ejemplo. Por ejemplo, ahorita que mencionamos este caso, a lo mejor de que posiblemente haya tenido un descuido por parte de los papás, pero también qué atención le brindaron otros adultos. O como en tu caso que decías, pues mi mamá era la que me iba a encaminar a la escuela. Me recordó muchísimo, bueno, no sé si te acuerdas tú, pero cuando nos juntábamos todos de chavos, este, Víctor, tú lo ubicas muy bien. Había ocasiones que decía, vamos a la casa de Manny porque su mamá ya hizo de comer y a ver qué hacía. Entonces, Víctor ya llegaba directamente y se iba a a la cocina a ver qué había hecho mi mamá de cenar. Entonces, y además siempre se prestó mucho a que todos nosotros nos sintiéramos en casa, ¿no? Que si llegábamos aquí ya sabía que, pues tú a veces te quedabas aquí en la casa porque, pues, era una distancia muy larga, ¿no? De tu casa a donde estábamos nosotros. Diego, Víctor, Daniel, siempre fueron, muy bien recibidos aquí. Y ellos se sentían, a mí me gustaba que vinieran y ustedes se sentían como en esa parte de que pues era una segunda casa, ¿no? Entonces, ya a veces mi mamá me decía, va a venir Víctor porque ya está la cena, o sea, ya sabía que pues Víctor iba a ir a cazolear, ¿no? Entonces, regularmente a veces como adultos así debe de ser, ¿no? O sea, tener el conocimiento de que pues si tus hijos tienen un círculo de amigos, más allá de a lo mejor de alejárselos, ¿cómo los puedes apropiar para que también sea un sentido de confianza y que tu hijo se sienta en confianza contigo, pero que también su círculo de jóvenes se sienta en confianza contigo, ¿no? Sobre todo para que podamos en qué momento le puedo yo ayudar o en qué momento yo puedo brindar. Y como adultos tenemos una gran responsabilidad. A veces le digo a los papás, a lo mejor no son sus hijos, a lo mejor no van a ser sus hijos, pero van a ver el ejemplo de ustedes. Recuerdo mucho en la prepa me pasó con mis compañeros, mis amigos de la prepa, tenía un amigo que, bueno, dos se encaminaban mucho ya a fumar desde, o sea, temprana edad en la preparatoria. Ya estaban fumando y a veces nos íbamos a esperar el camión y prendían el cigarro, pero si venía un adulto, aventaban el cigarro. Entonces nosotros nos reíamos, los otros dos que no, pues no fumábamos, nos reíamos, pues ¿qué pasó? Pero entendíamos, ahora de adultos lo entiendes, de que existía el respeto, ¿no? O sea, si tú mirabas a un adulto, acercándote a ti, cualquier adulto te llamaba la atención. Ahora tú no lo puedes ni voltear a ver porque no, como decías ahorita, ¿no? Los berrinches, ¿no? Si tú quieres corregir a la señora, señora, pues ya está viendo que está haciendo un berrinche, pues ya, o sea, lléveselo de afuera, platique. No, te empieza a decir que usted no se meta, este viejo chismoso, metiche. Entonces pasa todas esas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en esa perspectiva? Y nos encaminamos a esta pregunta y lo relataba ahorita, ¿no? ¿Cómo influyen entonces las amistades, las redes sociales y el contexto social en los hijos? Y tú ahorita también platicabas un poquito de eso. ¿Cómo influye actualmente? En todo, en su totalidad. El ser humano es social por naturaleza, no, no está aislado, por mucho que así quiera parecer Ujú, o que así lo quieran aparentar, no, el ser humano necesita ser social, simplemente hasta para buscar trabajo, para buscar comida, necesita socializar con las personas. ujú, Entonces, tu alrededor influye mucho, 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 mucho. Yo digo que un 80%. Es por eso ahí la importancia del dime con quién andas, con ujú, quién te estás juntando. Recuerda aquí la frase de que si te juntas con 5 fumadores, el ujú, sexto vas a ser. Si te juntas con 5 deportistas, el sexto vas a ser tú. Entonces, ¿con quién te estás relacionando? Eso importa muchísimo, ¿sí? El entorno afecta e impacta en una escala, pero sí súper alta, porque tu entorno es quien dicta, en la actualidad más que nada, tu destino. Ahorita está muy fuerte la situación, obvio, las redes sociales. ujú, Aunque no estén cerca de ti, mucha gente, muchos jóvenes se dejan llevar por lo que ven en las redes sociales, las tendencias que vienen, eso cambia tu actitud, tu comportamiento
Y si no son redes sociales saludables, en un buen sentido, pues ese va a ser tu destino, ¿sí? Ujú, Viene cosa negativa, pues cosas negativas va a haber a tu alrededor, decisiones equivocadas vas a comenzar a tomar. Aquí los papás, como mencioné ahorita, pues mucho tienen que ver. ujú, Y aquí aplicaría otro valor muy importante que también en la actualidad pues estamos haciendo a un lado, que es el valor de la empatía. ujú, Tú hablas con los papás en clase y les das ese consejo de que no son sus hijos, pero vean por ellos. ¿Qué empatía tienes con los papás? Trata a los hijos que no son tuyos como quisieras que trataran a los tuyos cuando no estés. En ujú, una situación de peligro, como ahorita pusiste en el ejemplo, Víctor, Diego y yo, sabíamos a dónde podíamos correr ujú, si pasaba un riesgo. Tu casa, tu mamá ahí estaba presente para nosotros, las puertas estuvieron abiertas siempre. ujú. Y Sí, como te sí, sí. digo, otra vez, insisto con lo mismo, ahorita si no te afecta a ti o a tu familia, a tus hijos, las puertas están cerradas. No, es Ujú, que vienes corriendo, te estás haciendo así, pero sabrá Dios en qué andas tú. Ayuda, sé empático, porque a lo mejor y está viviendo un asalto, sí, no está en los pasos, está viviendo un asalto y está huyendo. Tu hijo, esperemos y nunca pase, ¿verdad? Con nadie, pero existe la probabilidad. Tu hijo el día de mañana tiene un asalto y va corriendo. ¿Qué es lo mínimo que esperas? Que cualquiera le abra las puertas de su casa y lo reciba, ¿no? ujú, Entonces, la empatía es otro valor que estamos haciendo pues a un lado y en esta sociedad actual pues es más que necesario, aunque también pues es contraproducente porque como bien se han visto en las noticias, si tú ayudas o quieres ayudar o te metes para ayudar, pues termina siendo el malo termina. en ese, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita hemos navegado en esa parte, ¿no? Y hemos comparado el antes, el ahora. Hay cosas que hemos dejado de hacer, sí. Y a lo mejor nos hemos enfrascado mucho en la parte de que mis hijos no van a vivir lo que yo viví, que a muchos papás les pasa, ¿no? Muchos papás tienen esa ideología de que si yo sufrí violencia, yo no voy a transmitir violencia porque no es lo que yo quiero que vivan mis hijos. Entonces, desde el punto de vista psicológico y punto de vista de experiencia, entonces, cómo formar al niño o al adolescente o al joven con criterio en lugar de obediencia? ¿Qué cambiaríamos para poder educar pues, ahora sí que al futuro de nuestra nación desde un punto de criterio? Porque creo que todos nosotros fuimos educados con criterio, pero nos quedamos bien enfocados a la violencia, ¿no? O sea, de que el cinturonazo, como decías ahorita, la chancla, el castigo, pero había como que congruencia y hoy en día lo entiendes, ¿no? De adulto entiendes que por qué posiblemente a lo mejor te llamó la atención. A lo mejor ahorita lo que tu relato, a lo mejor entendiste o lo captaste muy después de por qué a lo mejor te llamó la atención de que si tu mamá ya te dijo que te iba a llevar a la escuela, ¿por qué no lo obedeces a ella, ¿no? Pero a lo mejor era cuestión de seguridad, a lo mejor era cuestión de preocupación, de que te pudiera pasar algo, de que te fuera solo, y eso que todavía no está el índole difícil de la ciudad como lo conocimos, ¿no? Pero teníamos el criterio, había criterio, bueno, los papás expresaban el criterio, mas no sabían manifestarlo. Y ahorita al principio que tú mencionabas, previo a esto, de que el estudio previo a con Franco Escamilla, él hace una reflexión muy padre, o sea, puede tener su mundo de comedia, pero hace una reflexión muy padre de cómo evolucionó la educación en su vida de su papá, porque creció con un rencor muy fuerte con su papá, no sé si viste esa anécdota. Luego entendió por qué él era así con él, porque su abuelo, o sea, el papá de su papá, fue de manera difícil. Entonces él entendió que a lo mejor su hijo iba a ser mejor que él, todavía modificándolos. Y así es, ¿no? Nosotros estamos modificando los errores que posiblemente los papás tuvieron. Pero a lo mejor logramos entender más adelante, ¿no? De que por qué a lo mejor tu papá fue así, a lo mejor por qué mi papá fue así, y por qué a lo mejor hoy en día somos así, ¿no? Y a lo mejor nuestros hijos más a futuro van a ser diferentes a lo que nosotros fuimos o lo que somos actualmente, ¿no? Pero ¿cómo podemos educar a nuestros hijos actuales con un criterio en lugar de tener ese rango de obediencia? Que a final de cuentas como hijo tienen que obedecer, pero va de cajón cuando conoces el por qué. Y ahorita creo que también lo mencionabas con tus hijos, algo parecido. Sí, mira, son varias cosas. Primero,
una muy difícil en la actualidad, que es presencia. Tienes que estar ahí. Ujú, Tienes que estar ahí para que tú también los conozcas, sepas sus flaquezas, sus debilidades y las utilices para hacerlas fortalezas, pues, o sea, para guiarlos, ¿sí? Pero necesitas estar presente y esa es la más difícil de las propuestas que tengo. ujú, Pero siempre existe, sí, hay un dicho para todo y en esta ocasión el dicho es, el que quiere puede, ¿sí? La frase es así tal cual, porque si quiero estar con mis hijos, buscaré la manera de estar con mis hijos. Ahora, estás con tus hijos, estás presente, bueno, ¿qué calidad de presencia les estás ofreciendo? Muchas de las veces, sí, aquí estoy, en la actualidad, pero estoy en el teléfono. ¿Quién no está en el teléfono ahorita? Todo el mundo. ujú, Estamos en el teléfono, estamos en la comida y en el teléfono, estamos en la sala y en el teléfono, y todos en el teléfono. Eso no es estar presente con calidad o con una mala calidad, pues, para con tus hijos, porque no sabes ahora qué están viendo ellos en el teléfono, ujú, qué están revisando, en qué redes sociales están metidos, etcétera. Entonces, primero tienes que estar, luego qué calidad de presencia les vas a dar, y tercero, tú lo mencionaste, el ejemplo. ujú, Una imagen, una acción, dice más que mil palabras. Si yo les digo, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, mil veces, pero yo me porto mal, eso es lo que cuenta. ujú, Eso es lo que van a hacer, es el ejemplo que les estoy dando. Si yo les digo, respeta a tu mamá, respeta a tu mamá, respeta a tu mamá mil veces, pero yo le grito, yo le falto al respeto, eso es lo que se va a quedar en su mente, eso es lo que se va a quedar en su conciencia. Entonces, eso es lo que hace falta hoy en la actualidad y eso es lo que yo sugeriría o yo propondría que es lo que cambiaríamos por los golpes del pasado. ujú, Primero, hay que estar con ellos, presencia. Segundo, una estadía de buena calidad, es decir, realmente estar con ellos. La hora de la comida, la hora de la cena, estamos todos aquí reunidos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué han hecho? Inclusive escucharon esta noticia, ¿qué piensan ustedes? Y empiezas hasta a entender ujú, su mente, cómo se va desarrollando, cómo va creciendo y cómo ven ellos las cosas en la actualidad. A veces hay chiquillos de 5 años, 6 años, 7 años, que ya te dan buenas conversaciones en cuanto a situaciones delicadas, en cuanto a este ujú, tema que tenemos ahorita, por ejemplo, de los disparos, y te ujú, pueden dar una buena conversación porque ujú, están enfocados en eso. O lamentablemente también pues hay chiquillos que ni idea ni cuenta porque ujú, están pues, enfocados en otra cosa que es válido porque son niños, ¿verdad? No hay ningún ujú, problema. Pero están los adolescentes, están los jóvenes, adultos en casa y es ahí donde sí tenemos que saber qué piensan de estas situaciones. ¿Por qué? Porque estamos a la misma edad ujú. y él se enfrentó entre esta situación y tomó acción de esta manera. Exacto. Tú en esta situación, ¿qué hubieras hecho? ¿Tú cómo lo ves? Y es ahí donde los papás, pues, qué valores están inculcando? Ujú, Yo he pensado y lo he puesto en la mesa, inclusive a mis hijos se los he dicho, yo confío en ustedes a ciegas porque yo sé lo que les he enseñado. Yo los he preparado, no para que no les pase nada, no para que no vivan situaciones de peligro, de riesgo allá afuera en la calle, sino para que cuando vivan esas situaciones sepan qué decisiones tomar. Cuando estén ante la tentación del, no sé, de la droga, de lo que tú quieras, sepan diferenciar y discernir entre lo que es el bien y el mal. Esto me hace bien, esto me hace mal, me han enseñado esto, me han inculcado esto es lo correcto. Y eso de cierta manera, pues a mí me da cierta tranquilidad porque ujú. sé que los he inculcado bien. Sí. Que saben, ¿no? Que saben diferenciar entre algo bueno y algo que les puede perjudicar en un futuro, ¿no? Porque ser consciente. Pero vamos a aterrizar en nuestra última pregunta. Y creo que a lo largo de la charla ya lo has mencionado y lo hemos manifestado, pero como que arrojando ya como que una lista final. ¿Cuáles consideras tú que son esos valores más complicados de conocer, de trabajar, de familiarizarte con ellos, de inculcar? O sea, todo eso como tal. Ahorita ya platicabas al respecto de la importancia de la empatía,
de cajón lo que es la responsabilidad, el respeto, también lo mencionabas ahorita. ¿Qué otros valores le podríamos agregar? Y que también son que generan esa dificultad en la sociedad, porque pues es el tema que estamos englobando ahora, ¿no? De cómo influye la sociedad misma para que los campos de los valores sean poseídos. Pero, ¿cuáles tú consideras que son aquellos más difíciles como de manifestar hacia la sociedad? Actualmente, como vivimos en una sociedad muy carrereada, el día a día ya le faltan horas para poder terminar con las actividades que realizamos. Yo creo que la tolerancia y la paciencia, esos valores, por mucho que queramos inculcarlos o ponerlos en práctica, Ujú, lamentablemente el día a día no nos lo permiten. Buscamos la manera, sí, yo creo y siento que todo el mundo busca la manera, inclusive por necesidad propia, por el trabajo que llegase a desempeñar, ujú, por la actividad que realice, la profesión, lo que sea. Tanto la paciencia como la tolerancia son valores que sí nos estamos haciendo muy difícil de llevar a cabo. Y uno muy importante que tengo aquí anotado, el amor desinteresado en toda su expresión, en toda su extensión. ujú, Eh, Como te dije en un principio, los valores son herramientas que requerimos para una sociedad sana, para una sociedad productiva, para el bien común de todos como individuos, como personas. Y el amor desinteresado actualmente pues no lo estamos ejerciendo, ya que siempre buscamos o damos, hacemos algo, pero esperamos algo a cambio, ¿sí? Si no se me retribuye lo que hago, no cuentas conmigo, no ujú, existo, no hay apoyo, no hay solidaridad, no hay empatía, no hay respeto, no hay nada. Si no tengo un beneficio yo de X persona, pues para esa X persona no existo. Entonces, ujú, son valores que sí necesitamos recuperar o al menos ver la manera de poderlos poner en práctica, ¿sí? Generar esa conciencia primero a nivel personal, después a nivel familiar, esposa, hijos, y después, ¿por qué no todos como familia allá en la ujú, sociedad? Cada uno es en sus diferentes actividades, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con el resto de la familia, y pues seguir avanzando con esto y que los valores sean una epidemia, una pandemia y que se contagie ujú, todo mundo, todo el que se atraviese. Y como decía este comediante, ya recordé el nombre, se llama Miguel Landa, no ujú, sé si todavía viva o no, ¿verdad? Hace muchos ujú, años. Y hacer el bien sin mirar a quién. Yo creo que esa es la frase que genera el valor del amor desinteresado. Sin importar quién sea la persona, ujú, pues ayuda, siente la empatía, siente el respeto por las necesidades de las otras personas. Si te das cuenta, todos estos valores mencionados engranan todos para una personalidad, una sociedad correcta. ujú, No quiero marcarlo como, ay, sí, puro amor, puro esto, puro otro, porque pues hay cosas trágicas, hay cosas negativas, como todo y como en todos lados y como en cualquier rincón del planeta. Pero estos valores son los que como persona, como individuo, pues nos dan fuerza, nos dan fortaleza y hasta por salud, Manuel, ujú, nos ayuda, porque teniendo estas acciones positivas, tu salud física también se ve reflejada. ujú. Las acciones nos generan tanto bien como mal. Haz mal y o, obra mal y vas a tener daño en tu salud. Te vas a estar enfermando, tus defensas bajas. Haz el bien, sé positivo, sé afectivo y tus defensas van a subir. Hasta por salud nos sirve esta clase de valores llevarlos a la práctica. Exacto. Y regularmente, a veces yo les digo a los niños, hay países que esto tiene insertados los valores en su sociedad. Desafortunadamente en México no estamos peor, no estamos mal, pero podríamos estar bien, o sea, podríamos estar todavía excelente, ¿no? Si hablamos de las culturas de los 60, los 70, 80, incluso hasta en los 90, los valores estaban en la sociedad y lo decíamos ahorita, ¿no? El respeto, la responsabilidad, la escuela se llenaba de respeto y responsabilidad, honestidad, solidaridad, perseverancia. Ahora le cuesta al niño ser perseverante, esforzarse por cumplir ciertas cosas y hemos llegado hasta en un momento de que
el criterio del número de calificación que obtiene el niño no lo motiva a echarle todavía más ganas a comparación de que nosotros nos formamos con un 5 de color rojo en la boleta, que estaba permitido, ¿no? Ahora, como que nos enfrascamos en un momento de no lo hagamos porque vamos a traumar al niño. Y en uno de los capítulos platicábamos con el invitado la correlación que tuvo la pandemia y que influyó en nosotros, muchas cosas, vieron muchos problemas, ¿sí? Mentales, problemas emocionales, y dentro de metimos el pretexto de que el niño se iba a llenar de emociones negativas por el hecho de que si él miraba un 5 en su calificación. Entonces, hemos modificado muchísimo, muchísimo eso y claro, pues también tenemos mucho que influir nosotros como adultos y por eso llegamos en un momento qué está pasando, ¿no? Los valores no se enseñan en los momentos fáciles, se revelan en los momentos de mayor dificultad. Ahí es donde realmente se ve lo que somos, se ve lo que realmente nuestros padres nos inculcaron, se ve lo que realmente la sociedad alrededor también me está motivando a realizar. Entonces, encaminándonos a nuestra parte final, pues me gustaría compartirles 5 consejos que podremos aterrizar y que pueden ser resumen de lo que hablamos el día de hoy. Número 1, vive lo que quieres enseñar. Aquí los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que escuchan. Aquí ahorita mi compadre nos compartía el ejemplo, ¿no? La importancia del ejemplo. Número 2, forma criterio, no solo reglas. Forma que el niño tenga un pensamiento crítico, que tenga el pensamiento también ejecutivo, también funciona. A veces no soltamos la inteligencia del niño y lo queremos tener atados en una realidad actual de que lo quiero tener nada más aquí en un ladito conmigo y ahí lo saturo. Prefiero que esté con un teléfono, que esté jugando allá afuera. Necesito yo que el niño tenga un criterio como tal, que piense, porque en algún momento el niño no va a llegar, en algún momento difícil, que no estemos nosotros como papás y en qué se va a enfrentar, en qué mundo se va a enfrentar. Número 3, habla de la realidad, no la ocultes. Como ahorita decía también, mi compadre, pues hablaba de las noticias actuales, ¿no? ¿Qué puedes platicar de las noticias actuales con los niños? Hay una realidad muy buena a veces en algunos niños. De hecho, a mí me ha tocado en clases que me dicen, profe, ¿qué piensa de esto? Por ejemplo, los otros me preguntaron de lo más reciente que estaba. Ya no se ha visto noticias de esa. Qué bueno cuando se hablaba de qué piensa del movimiento de los Terian, me dijo un alumno. Le di mi punto de vista, discutimos porque era un tema real. También me dijo, eso ya fue en la universidad, me preguntaban algunos alumnos de qué pensaba yo del movimiento que hubo de marzo del feminismo, ¿no? De las mujeres, y no solamente en Juárez, sino a nivel nacional puntos de vista, a punto de vista, incluso hasta en la juventud actual, a veces ya no tenemos el criterio porque vienen arrastrando una generación diferente, ¿no? Número 4, mantén coherencia incluso cuando cuesta, la congruencia genera respeto. Y punto número 5, acompaña, no solo corrijas. Si vamos a corregir, hay que decir por qué, ¿no? Hay que argumentar el por qué o en qué te estás equivocando o hiciste mal esto, pero lo puedes hacer de esta forma para que se vaya familiarizando. Acuérdense que nosotros también crecimos con el margen y error, pero nosotros lo hicimos en una experimentación. Si alguien nos hubiera dicho qué hacer y qué no hacer, a lo mejor hubiera sido diferente, ¿no? Que a veces nomás nos lanzaban la amenaza de no te subas a la azotea porque te vas a caer y los otros así de, pues a ver si es cierto, ¿no? Voy y me aviento. Y sí, nos íbamos y nos aventábamos y sabíamos que sí dolía. Ah, y ahí decíamos cuánta razón tenía la mamá. Entonces, pues no queda más que también irnos a encaminando y agradecerte, hermano, por estar en esta tarde, en este episodio, que te hayas dado la oportunidad, que nos hayas compartido tu experiencia, tu conocimiento, porque creo que ya cuando, bueno, te convertiste papá primero, pero ya cuando lo conjuntaste con tu preparación, académica, a lo mejor lograste percibir todavía ampliar todavía tu conocimiento como papá y como persona también, o sea, aplicándolo a otros, como lo decías ahorita, el ayudar a apoyar a los demás y hacerlo sin solamente por el hecho de hacer cosas bien por los demás. Entonces, te agradezco infinito por eso. ¿Y cómo te sentiste en este capítulo? No, pues al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Sabes que siempre contarás conmigo. Aquí estamos. Me sentí de lo más.
nervioso que jamás me he sentido. Pero mucho me gustó la charla, la plática. Y yo también quisiera despedirme, si me lo permites, con algunas palabras. Primero, mencionar, desde mi punto de vista, que para mí, bueno, en general, nadie nace sabiendo ser padre, pero tampoco nadie nace sabiendo ser hijo. Yo pienso que tanto el padre como el hijo se gradúan al mismo tiempo. Cuando uno ya sabe ser padre es porque el hijo así lo ha reconocido. Cuando uno sabe ser hijo es porque el padre así lo ha reconocido. Y para eso pasan muchísimos años, muchísimas situaciones. Y yo creo que desde el tema de los valores, vamos más que preparados para esta vida, ¿sí? Efectivamente, mucho he aprendido, mucho la vida me ha enseñado. Y pues sobre la marcha hemos ido trabajando y pues aquí estamos, aquí seguimos. Este, Me gusta mucho la actividad, la dinámica que realizas. Siempre va a ser un honor, un placer participar, ser parte de ello. Aquí estamos a la orden, lo que se requiera, compadre. Tú sabes que jamás habrá un no, tal vez un, espérame, lo cambiamos de fecha, pero sí, aquí vamos a estar al servicio, ¿sí? Y lo principal es los valores son, como te dije en un principio, son herramientas y las herramientas se deben de utilizar de la manera correcta para que tu producto final sea algo firme, algo sostenible, ¿sí? Si vas a utilizar un serrucho, clavos, pegamento para hacer una silla, pues tiene que ser la mejor silla, la más firme que pueda resistir o soportar cualquier clase de peso. Entonces, los valores forman esa parte de nuestro día a día y la responsabilidad pues es de todos, todos como familia, como sociedad, como padres, como hijos, como hermanos, y llevarlos a cabo, pues es en conjunto todos. Eh, pues no, es nada más. Sí, no, o sea, nuevamente extendemos el agradecimiento y este pues fue un tema muy importante para nuestra sociedad, muy importante para, igual para nosotros que crecimos, o sea, irnos quitando quizás el cliché de hubo violencia en los años 90, sí, o sea, eso siempre va a estar, pero que no sea mi trauma para yo no poder guiar y el no volverme demasiado permisivo, porque nos volvemos demasiado permisivos con nuestros hijos en algún momento de que si yo lo viví, no quiero que mis hijos lo vivan, lo voy a quitar y me vuelvo le doy todo. O sea, el niño ya ni lucha a veces por ganarse ciertas cosas, ya no se esfuerza, como te decía ahorita, con la perseverancia para ganarse siempre algunos criterios de premio que a lo mejor nosotros era un premio que nos dieran por el simple hecho de que a lo mejor tuve una conducta correcta, pero en algún momento llegamos a entender de que a final de cuentas pues, me tenía que portar bien porque me tenía que portar bien. ¿Sí? Y lo tuvimos que aprender pues conforme a la marcha. Así que no se sientan defraudados y ahorita como lo cerraba mi compadre al decir de que esto es un aprendizaje a la par, sí es un aprendizaje a la par. También no podemos decir que lo sabemos todo porque no lo sabemos todo y también no rechazarnos al momento de que nos equivocamos y decir, no, pues, no me equivoqué, no, es eso. Y a veces los que enfrascamos en una pelea con nuestros hijos de que, sí, sí, sí es, y yo te lo digo porque soy tu papá y soy tu mamá y lo argumentamos de esa forma, ¿no? Nos vamos a equivocar, sí, nos vamos a levantar también, vamos a aprender los dos. Sí, y cuando vamos a ver los reflejos que a lo mejor decía ahorita mi compadre de que los graduamos los dos juntos, no los vamos a ver cuando mi hijo tenga 10 años o cuando se gradúe de la primaria o de la secundaria, la prepa. A lo mejor ya lo voy a ir viendo cuando él se refleje como el papá que a lo mejor posiblemente yo le enseñé. Y ahí es donde yo podré decir, aquí estamos. Ya nos graduamos los dos. Yo te paso la batuta y sigues tú para crear, educar a otra persona y ahí lo vamos transmitiendo generación tras generación. ¿Sí? Nos vemos, gente, el próximo domingo con un capítulo más aquí en Hablemos como Hombres. Y ya saben, no se sientan solos, seguimos apoyándonos y ya vamos rumbo a la recta final de esta primera temporada.
que agradecido con todos los invitados que hemos estado teniendo. Sigan compartiendo, sigan analizando ese tipo de temas, porque todos los temas que hemos estado aquí proyectando, pues son temas de relevancia e importancia para nosotros en un momento como hombres. Así que él fue el psicólogo Manuel Ordóñez, tu padre, hermano, y nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima. Hablemos como hombres sin miedo ni